¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio con nuestra clase de estadística. Y si recuerdan, pues vimos cómo tratar la información cuando tengo una variable cualitativa, ¿verdad? ¿Qué tipo de tabla se le tiene que hacer y en qué tipo de gráfica se debe de representar? Ahora, ¿cuál es el tema? Tratamiento para una variable cuantitativa. Entonces, en estadística manejamos dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. Si recuerdas, la cualitativa son cualidades de una persona y cuantitativa son cantidades de una persona o de algo simplemente, ¿no? Y si recuerdas también, esta cuantitativa se divide en dos, en discreta y en continua, ¿verdad? Discreta y continua. Si tú recuerdas también, y mucho recordatorio, las discretas son aquellas que se obtienen a partir de ¿qué? De un conteo, de todo lo que contamos. Y las continuas son aquellas que se obtienen a partir de una medición. ¿Sale? De una medición. Y para tratar a nosotros, ya sea variables discretas o continuas, tratar, ¿qué significa tratar? Tratar es representar o vaciarlos, acomodarlos en una tabla y representar en una gráfica. Eso es tratamiento, ¿verdad? Acomodar en tabla y representar en una gráfica. Nosotros, para una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, es para las dos, yo ocuparé una tabla llamada tabla de intervalos, donde yo voy a armar mi tabla con ¿cuántos? Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 columnas. Recuerda que una tabla se estructura de columnas y de filas, ¿verdad? La primera columna va a ser el renglón. En la segunda columna va a ser límite, aquí yo lo abrevié, inf, límite inferior, guioncito, límite superior, también aquí abrevié, límite inferior, un guión, límite superior, ¿sale? En la segunda columna, en la tercera columna tengo FA. ¿Qué es FA? FA significa, si ya lo vimos antes, con las variables cualitativas, es una frecuencia absoluta, que es el conteo de las variables. ¿Qué es FR? La frecuencia relativa porcentual. Y aquí que va como una columna más, la marca de clase. Esta no la hemos visto, pero la vamos a ver. ¿Qué es la marca de clase? Entonces, toda esa tabla es la que va a llevar por columnas una tabla de frecuencias para variables cuantitativas. Siempre va a ser así. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre va a ser así. ¿Qué va a variar? Van a variar las filas. Porque dije, una tabla de qué se construye, de columnas y de filas. Aquí, ¿cuál es la cosa? ¿Cuántas filas debo de poner? Pues para esto yo debo tener unos conceptos. Y esos conceptos me van a dar fórmulas para yo obtener las filas. ¿Cuál es el primer concepto? Que es el rango. Debo de conocer también qué es la clase, qué es el ancho de clase y qué es la gráfica o histograma, ya que esta ya no lleva gráfica de pastel. Por ser cuantitativa, va a llamar un histograma. Entonces, ¿qué necesito ahorita? Que me investigues qué es el rango, qué es la clase, qué es el ancho de clase y qué es el histograma. Necesito que me lo investigues, ¿verdad? Porque a partir de esta investigación ya podemos entonces usar la tabla. Entonces, esto es antes, investigame estos 4 conceptos para que en la clase ya veamos entonces en qué consiste cada uno y hagamos la tabla, ¿sale? Entonces te envío la actividad, ¿qué es esto? Para que lo hagas y nos vemos en clase.